El proceso de comprensión resulta de especial relevancia para la trayectoria escolar y para el aprendizaje en general, dado que es necesario comprender un texto para adquirir nuevos conocimientos. En este módulo revisaremos aspectos generales de este proceso antes de internarnos en su enseñanza. La comprensión es una habilidad lingüística que comienza a desarrollarse tempranamente en los diálogos que se producen entre los niños y sus padres o hermanos dentro de los hogares. En estas interacciones cotidianas, que tienen lugar desde el nacimiento, los niños van adquiriendo conocimientos sobre su lengua en cuanto a los sonidos, las estructuras y el significado de las palabras, la fonología, la gramática y la semántica. Asimismo, los conocimientos sobre el mundo que los niños adquieren y que representan en su memoria a largo plazo, su capacidad de atención y su memoria de trabajo y las demás habilidades cognitivas juegan un papel importante en la comprensión. Consideremos qué operaciones mentales tiene que realizar un niño al que le leen este cuento. Había una vez un ratón que vivía en la selva. Todos los días salía a pasear. Una noche se encontró con un león. El niño debe reconocer cada una de las palabras que oye y activar su significado. Debe también relacionar las palabras entre sí, realizar un análisis sintáctico para representarse, por ejemplo, al ratón paseando de noche. También tiene que inferir que el que salía a pasear era el ratón, información que el texto omite, y mantener toda la información activada en su memoria de trabajo para relacionarla con la información que se agrega. Se encuentra con el león. Este encuentro es posible porque el ratón estaba paseando, causa que habilita el encuentro, por lo que el niño tiene que relacionar causalmente ambos eventos, el paseo y el encuentro. El proceso de comprensión es precisamente la construcción de una representación o modelo mental del significado del texto, en el que entran en relación las representaciones de eventos, de acciones, pero también todos los conocimientos del mundo, es decir, de personas, de personajes, lugares, animales, que forman el mundo del texto. Para comprender un texto no solamente tenemos que conocer el significado de las palabras que conforman el texto, sino también poseer un dominio adecuado de la estructura del género, de la sintaxis y de ciertos conceptos del texto. Esto es lo que llamamos el conocimiento del mundo. A partir de estos conocimientos previos, relacionando la información del texto con la propia, realizando inferencias y conectando los fragmentos de información entre sí, el lector oyente construye una representación mental coherente del significado del texto intentado por el autor. Al escuchar el cuento, realizamos muchas y complejas operaciones mentales. En primer lugar, reconocimos las palabras y accedimos a sus significados. En relación con el texto del ejemplo, tenemos que saber qué es una hormiga, entre otras cosas. En segundo lugar, relacionamos el significado de las palabras entre sí y comprendimos el significado de las frases. También tenemos que poder relacionar las frases entre sí. Por ejemplo, tenemos que entender que su casa se refiere al hormiguero, etc. En tercer lugar, activamos información de nuestra memoria, nuestro conocimiento del mundo y vocabulario, y la relacionamos con la información del texto. Por ejemplo, en este caso tenemos que tener muy presente lo que significa bailar. En cuarto lugar, sobre la base de todo este conocimiento activado, completamos la información que estaba ausente en el texto realizando inferencias. Por ejemplo, tenemos que relacionar los movimientos de brazos y piernas y saltos con lo que hacemos al bailar. El término bailar no se encuentra mencionado, sino que lo tenemos que inferir y reponer a través de nuestro conocimiento del mundo. Por último, integramos la información proveniente del texto y la que activamos de nuestra memoria en un todo coherente, para formar así el modelo mental del texto.
El resultado del proceso de comprensión, entonces, es el modelo mental del texto. Para comprender un texto es necesario poner en juego una serie de operaciones mentales complejas que permiten integrar la información del texto entre sí y con el conocimiento del mundo del lector. De esta manera se logra formar una representación global e integrada, que es la que denominamos modelo mental del texto. La construcción del modelo mental del texto es, por un lado, un proceso de activación e inhibición de información. Es necesario activar información acerca de personajes, objetos, acciones y lugares que son relevantes. Y también tenemos que inhibir aquella información que no lo es, que no es relevante. De esta manera es posible relacionar la información del texto, ordenarla y jerarquizarla. Por otro lado, la construcción del modelo mental del texto es un proceso incremental, porque es necesario actualizar la representación que se conforma del texto a medida que avanza la lectura. Es decir, se va integrando nueva información que actúa como contexto para establecer nuevas relaciones con la información siguiente. El lector debe actualizar permanentemente su representación mental del texto. Esto implica que información previamente activada puede requerir ser inhibida más adelante. Por ejemplo, pensemos en un cuento policial. Si mantenemos activada una pista que más adelante se prueba errónea, puede que tengamos dificultades para comprender la resolución final del caso. Como ya se ha mencionado, para construir el modelo mental es necesario integrar la información del texto con los conocimientos previos del lector. Ahora vamos a ver más específicamente cuál es el rol del conocimiento previo en el proceso de la comprensión. El conocimiento del vocabulario es indispensable para comprender un texto. A la vez se sabe que las experiencias de lectura incrementan y profundizan el vocabulario del niño. Vocabulario y comprensión se encuentran entonces íntimamente relacionados. Existen estudios que muestran que para comprender un texto, el lector o el oyente deben conocer el 95% de las palabras que se encuentran en él. De hecho, si en el proceso de lectura el niño se enfrenta con una palabra que no conoce, se interrumpe la construcción del modelo mental o su resultado es incoherente. Por eso, antes de escuchar o leer un texto, se debe recordar que es difícil inferir el significado del contexto, por lo que si se trata de niños, es importante enseñarles el significado de las palabras poco familiares antes de su lectura. Los conocimientos de los niños relacionados con los contenidos de un texto son la base para su comprensión. Esta demanda del texto no significa que necesiten conocer toda la información antes de oír o leer el texto. Si el niño sabe, por ejemplo, el significado de la palabra patas, puede comprender que la cigüeña tiene 2, mientras que el caballo tiene 4, porque conoce el significado de cada una de las palabras. Pero los niños pequeños suelen tener grandes dificultades de comprensión. No siempre les resulta fácil, entre otras operaciones, activar el conocimiento que tienen sobre algún evento o animal en su memoria de largo plazo y traerlo a la memoria de trabajo para relacionarlo con la información del texto. Dada la dificultad que tienen los niños, es necesario, antes de la lectura de un texto, revisar junto con ellos, a través de ilustraciones, de explicaciones o de comentarios, sus conocimientos previos, para que comiencen a activarlos. Asimismo, es importante proporcionar la información que puedan no conocer. Esta activación previa actúa como soporte para que los niños recuperen, activen la información necesaria cuando escuchen o lean el texto. Pensemos en un niño que crece en un entorno rural, otro en un contexto de un barrio suburbano y otro en un departamento de una gran ciudad. Es muy probable que en la ruralidad el niño participe del cuidado de los animales, del sembrado y de otras actividades que realice su familia. Un niño que vive en un barrio muy humilde, suburbano,
puede ser vendedor ambulante y aprenderá a realizar cuentas y cuidar y preparar la mercadería. Y quizás también aprenderá a ayudar en la cocina, a realizar compras, a cuidar de un hermano menor. En el caso de un niño que vive en un departamento de una gran ciudad y dependiendo de las actividades de los padres y sus intereses, no solo aprenderá sobre las actividades diarias de la casa, posiblemente también visite museos, irá a un teatro, a una biblioteca, e inclusive a cazar y realizar una muestra de insectos, como es el caso de Nico, cuyos padres son entomólogos. También Nico participa de las actividades de la casa. En un estudio comparativo entre niños de una escuela rural y una urbana, se analizó la comprensión de textos expositivos y se observó diferencias en las respuestas de los niños según su procedencia. Los niños leyeron un texto sobre la extinción de hierbas aromáticas en el que se explicitan las causas. Las respuestas de los niños rurales, que son recolectores de hierbas, incorporan las causas y efectos de esta problemática, mientras que los niños urbanos responden desde experiencias distintas que no corresponden a la información del texto. Es decir, a pesar de que las causas estaban descritas de forma explícita en el texto, los niños que tenían conocimientos previos acerca del tema del texto pudieron recuperarlas, mientras que los niños urbanos no pudieron. Luego de la lectura de una noticia en la que se relatan las pérdidas sufridas por los agricultores debido a las inundaciones, se produce este intercambio entre el docente y su grupo de niños de tercer grado. Los chicos no han comprendido la causa de la pérdida de los agricultores y desde sus conocimientos sobre las inundaciones que sufren en sus casas, infieren erróneamente que el agua se llevó la plata. La docente, sabiendo de la experiencia de los chicos como vendedores ambulantes, recurre a una analogía en la que incorpora dicha experiencia para que comprendan el texto. La inhibición es la función cognitiva que nos permite frenar o controlar respuestas automáticas. Esta facultad se manifiesta a nivel motor y conductual cuando evitamos reaccionar impulsivamente para adecuarnos a las normas de un contexto específico. Por ejemplo, cuando los niños deben evitar correr para cruzar una calle o interrumpir a otros cuando hablan en clase. Y a nivel cognitivo y atencional. Este último nivel se relaciona con nuestra capacidad de descartar estímulos o información para una tarea en particular, cuando un estímulo resulta irrelevante en cuanto a esa tarea. Por eso es una habilidad importante para el proceso de comprensión. La inhibición nos permite frenar conductas automáticas también al leer un texto y frenar la activación de aquella información que puede aparecer automáticamente en la memoria por vinculación entre conceptos. Por ejemplo, al comenzar a leer el cuento El león y el ratón, aparece el personaje del ratón. Al leer ratón puede ser que se active automáticamente la representación de gato. Sin embargo, será importante inhibirla, porque lo que aparece posteriormente es el león y no el gato. Como ya se ha mencionado, la comprensión exige un funcionamiento constante de la memoria de trabajo, ya que implica mantener activada la información nueva que el texto va presentando. Es decir, para comprender es necesario sostener, procesar y almacenar la información nueva a medida que va apareciendo. Pero es importante recordar que la memoria de trabajo, por ser un tipo de memoria de corto plazo, tiene una capacidad limitada. Por eso, almacenar toda la información nueva que provee un texto puede implicar una sobrecarga. En este sentido, para comprender también es necesario inhibir la información que no es relevante. Los textos tienen a menudo información irrelevante. Para evitar la sobrecarga en la capacidad de la memoria de trabajo, el lector tiene que mantener activada solo la información relevante e inhibir la irrelevante. En la historia de Uriel, por ejemplo, es necesario mantener activada cierta información a lo largo de la lectura para poder comprender.
Es relevante sostener en la memoria la idea de que Uriel y el papá se encontraban en un arroyo, para luego comprender por qué el papá estaba mojado. Hay información que, por el contrario, no es relevante para la comprensión. Por ejemplo, si bien es importante sostener la representación del colibrí, ya que es lo que causa la caída, quizás el hecho de que sea de color rojo no es tan importante. Tampoco es relevante para la comprensión el hecho de que Uriel se haya caído sobre unos yuyos. Todos estos detalles deben inhibirse para no sobrecargar la memoria de trabajo y formar una representación global, coherente del texto. Las dificultades en la habilidad de la inhibición pueden dar lugar a errores en la comprensión, si se mantienen activadas información irrelevante o equivocada. Ahora veremos un ejemplo de las dificultades que pueden surgir en la comprensión si no se logra inhibir información irrelevante a partir del cuento Pedrito Pedrón y la bruja Viruta Virutón. Para ver un ejemplo de los errores que podrían introducirse, podemos examinar este cuento. Para la comprensión de cualquier texto, como dijimos, el lector tiene que mantener activada solo la información relevante e inhibir la irrelevante. Si algún elemento que no es relevante permanece activado, puede alterarse la comprensión. Por ejemplo, en el caso de este cuento, si no se baja el nivel de activación de la representación de las peras, cuando Pedrito las saca de la bolsa y en su lugar pone piedras, el lector puede no comprender por qué la olla de la bruja al final se rompe. La comprensión implica la puesta en marcha de múltiples operaciones cognitivas complejas y una de ellas es la realización de inferencias que seguiremos viendo en el próximo video.